Hoy vamos a ver un poco más a fondo en qué consisten las entradas de Arduino y a qué se considera una entrada digital y otra analógica. Muchas veces se empieza por aquí, se empieza por contar qué es una entrada y una salida digital y analógica, pero yo creo que es mejor verlo ya cuando se ha hecho alguna práctica, cuando se ha trabajado, para entenderlo mejor. Ya hemos visto cómo se conecta un sensor y un poco tenemos la idea en la cabeza de lo que es una entrada. Una entrada es digital cuando solamente tiene dos estados, ¿no? Un estado alto y un estado bajo. Normalmente se llama estado 1 y estado 0. Entonces el estado 1 en Arduino es cuando tenemos una tensión cerca de 5 voltios. No es justo a 5, es en torno a 5. Si metemos 4 seguramente lo interprete como un 1 también. En torno a 5 voltios considera que es un 1. Esto no es así en todas las placas, otros sistemas con tensiones de 3,3 voltios. En ese caso 3,3 voltios sería el 1 lógico. Y cuando tenemos 0 voltios, cuando tenemos un nivel cercano a masa, es cuando tenemos el 0 lógico. Pero ¿a qué denomina Arduino un 1 cuando estamos programando, cuando estamos haciendo algo? Pues un 1 se denomina cuando algo es sí, cuando algo es a nivel alto o verdadero. Y siempre que algo sea no o falso o a nivel bajo, lo consideramos como un 0 lógico. Entonces es lo mismo poner high que usar un 1, que usar true en Arduino. Y es lo mismo usar low que false, que un 0, es lo mismo que decir que algo no sea verdadero. Si conectamos cualquier cosa a Arduino que nos entregue 5 voltios, entiende que es un 1 y leerá un 1 cuando hagamos el digital read. Y cuando lee 0 voltios, entregamos un 0. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que un interruptor no entrega ni un 1 ni un 0. Un interruptor abre o cierra el paso de la corriente. ¿Cómo transformamos este interruptor, esta apertura o cierre de un circuito, en una tensión? Pues se hace a través de una resistencia que se llama de pull down o de pull up. De pull down es cuando conectamos en serie con un interruptor una resistencia. Normalmente se pone un valor alto de varios kiloohmios, puede ser de 10 kiloohmios y demás, 22, 47 kiloohmios, 100 kiloohmios, cualquier valor alto. Esta tensión, esta VS, que es la tensión de salida de este pequeño circuito formado por el interruptor y la resistencia, será 0 voltios cuando esto esté abierto, porque no circulará la corriente, y aquí la tensión será I por R, y como I es 0, pues la tensión aquí será 0. Entonces aquí tendremos 0 voltios cuando el interruptor esté abierto. Esta tensión que vemos aquí, que sale un cable que va conectado a los pines 0 a 13, a cualquier pin de Arduino, pues será 0. En cambio, cuando cerremos el interruptor, claramente tendremos 5 voltios. ¿Por qué hemos puesto la resistencia, esta resistencia R1? Porque si no, si pusiéramos un cable en vez de R1, al cerrar el interruptor haría un cortocircuito. Así, al cerrarlo, pues pasará una corriente que dependerá de la ley de Ohm y será una corriente pequeña. Por eso se pone una resistencia de valor alto, para que la corriente V entre R sea un valor pequeño. Cuando usamos un pull-up es lo mismo, solo que si dejamos el interruptor abierto, sin cerrar, la tensión que tendremos aquí, esta que hemos visto que sacamos con un cable y la llevamos a un pin del 0 al 13 de Arduino, será 5 voltios, porque aquí no circulará corriente. Entonces la tensión en los extremos de la resistencia será 0. Como la tensión en sus extremos es 0, en los dos extremos tendremos lo mismo. Si arriba tenemos 5 voltios, abajo tendremos 5 voltios. En cambio, al cerrar el interruptor tendremos 0. Vamos un poco a ver eso, cómo funciona y cómo lo interpretamos en Tinkercad. Creamos un circuito, insertamos como siempre la placa de prototipos con el Arduino conectado y vamos a conectar simplemente un pulsador y vamos a dejar por aquí cerca una resistencia pues de unos 10 kiloohmios, que es lo que se suele poner. En el código vamos a decir que solamente estamos leyendo el valor. Entonces no es una entrada, no es una salida, sino que es una entrada. Y esto no hace nada, vamos a dejar aquí el código vacío simplemente. Esto es para que no moleste, para que esté como entrada y no como salida declarada. Si ahora mismo conectamos un cable, por ejemplo, al pin 13, que es una entrada, y el otro extremo del pulsador lo conectamos a masa, recordemos que este terminal y este están unidos, terminal 1A y 1B están unidos, y también el terminal 2A y 2B están unidos, y esto, cuando pulsamos, lo que hace es unir la fila de la izquierda con la fila de la derecha. Entonces mucha gente piensa que si hacemos esto funciona, pero vamos a poner un multímetro en modo voltímetro para ver qué estamos leyendo aquí. Conectamos aquí masa también. Iniciamos la simulación.
y vemos que si pulso tengo 0 voltios, pero si libero aquí pone 0. Realmente puede haber 0, puede haber cualquier cosa. No se sabe lo que hay, pero no aparece en ningún momento 5 voltios, que es lo que queremos en uno de los dos estados. O al pulsar o al liberar, en uno de los dos, querríamos tener 0 y 5 voltios, si no es así, solo tenemos 0. Entonces, si paramos la simulación y colocamos aquí esta resistencia, recordemos que este terminal está unido a este, o sea que aquí el pin 13 está unido al pulsador y también a la resistencia, y el otro extremo del pulsador, cuando pulse, estará a masa. Si ahora iniciamos la simulación, vemos que si yo no hago nada tengo 5 voltios, pulso y tengo 0 voltios, libero otra vez 5 voltios. Bien, ¿qué pasa si ahora esta resistencia, en vez de poner este extremo a positivo, que esta es la línea de positivo, yo lo pongo a negativo? Si conecto la resistencia a masa, lo que tengo es un pull down, y entonces el otro extremo del interruptor que tengo aquí, que es lo mismo que un pulsador, irá a 5 voltios. Conecto entonces a masa, pero entonces esta línea, en vez de ir a negativo, irá a positivo, color rojo. De manera que si inicio la simulación, en reposo lo que tengo son 0 voltios, antes en reposo tenía 5 voltios, y al pulsar tengo 5. Ya hemos convertido un cierre o apertura de circuito, un cierre o apertura de un interruptor, de un pulsador, de lo que sea, a 0 y 1 que Arduino entiende. Esto parece una tontería, pero si en vez de un pulsador tenemos cualquier detector que sea todo o nada, y pasarlos a 1 y 0. ¿Pero qué ocurre con las entradas analógicas? Bueno, en las entradas analógicas habría que decir que tiene un convertidor interno, un convertidor analógico digital de 10 bits. ¿Esto qué significa? Que él coge la tensión de entrada, la tensión que hay en los terminales A0 o A5, y la pasa a un valor que lo utiliza con 10 bits. ¿Cuántas combinaciones tenemos? Pues 2 elevado a 10 combinaciones, que son 1024. Como el 0 también es un número, también está ahí, pues tendré de 0 a 1023 posibles valores, o sea 1024 en total. En binario, lo que significa que el convertidor sea 10 bits es que tengo eso, pues 10 bits. Entonces tendré de 00, 0000, 0000, está agrupado de 4 en 4 para simplificar y como se suele hacer, a todo unos. Entonces este todo unos en binario equivale a 1023 en decimal, y este todo ceros pues es 0. Entonces, como las entradas lo que tienen son una tensión, pues el 0 voltios corresponde al mínimo, y el 5 voltios, que es la tensión de alimentación de Arduino y del procesador que lleva dentro la placa, pues corresponde al máximo. Ese máximo hemos visto que es 1023. Cuidado porque ese 5 voltios en otras placas es 3,3 voltios y puede haber otras tensiones, 2 voltios, 2,5, hay muchas tensiones de referencia en otras placas. ¿Cómo queda entonces una lectura analógica desde Arduino? Pues si lo que yo tengo a la entrada son 0 voltios, pues él le da un valor 0. La entrada es una tensión, entonces la unidad de medida es el voltio, pero la lectura no tiene unidades de ningún tipo, simplemente es un valor, no tiene ninguna unidad, ni voltio, ni amperio, ni nada, simplemente es un 0, y cada uno en el código lo interpreta como quiera, como necesite. Si yo tengo un voltio, pues haciendo números nos sale, o simulándolo con Tinkercad, 204. No hay decimales porque son valores de 0 a 1023 tal y como hemos visto antes. Y si tengo el máximo, 5 voltios, tendré 1023. Entonces de una regla de 3 podemos sacar que entonces la tensión es igual a la lectura que tenga por 5 dividido entre 1023. Si entramos en el ejemplo, que recordemos que está en archivo, ejemplos, en Basics, en Read Analog Voltage, si lo abrimos, lo que hace es leer un valor y lo multiplica por 5 dividido entre 1023. Bueno, justo eso es lo que estamos haciendo aquí. Bien. ¿Cómo llevar hasta Arduino una tensión si lo que tenemos es una resistencia que varía? Lo que hacemos es hacer un divisor de tensión, que es esto, dos resistencias. En una de ellas estará nuestra resistencia que varía, nuestro sensor, y en la otra una resistencia fija. La tensión de este divisor, la tensión que se llama de salida del divisor, es lo que pone aquí, R2 partido por R1 más R2, multiplicado por la tensión de entrada, que casi siempre va a ser 5 voltios. No nos importa mucho esta fórmula, nos importa que al final tendremos una tensión que variará dependiendo de R1 y R2. Este es el circuito que usamos con la LDR, cuando lo usamos no lo sabíamos, yo lo único que quería es que la gente lo reprodujera tal cual, lo simulara y viera que funciona. Ahora ya entendemos un poco el porqué. Vamos ahora en este circuito a intentar ver qué ocurre con esas entradas analógicas. Si yo, por ejemplo, inserto un potenciómetro
este mismo circuito. ¿Cómo conseguir un divisor de tensión de un potenciómetro? Bueno, un potenciómetro al final lo podemos considerar como dos resistencias y la suma de esas dos vale el valor del potenciómetro, en este caso es 250 kiloohmios. Entonces siempre habrá un punto central que es el cursor que irá desplazándose desde un extremo hasta otro. Si yo pongo por ejemplo aquí a masa, que esto lo hicimos también en algún ejemplo, vamos a poner de color negro, que sea más visual, y aquí de color rojo. Si esto nos lo llevamos por ejemplo aquí a A0, a cualquiera de las entradas de A0 a A5, y ahora vamos al código. Vamos a seleccionar todo el código de ejemplo, lo vamos a copiar y pegar aquí. Nos olvidamos ahora ya de la entrada en el pin 12 que no estamos utilizando, y lo que hacemos es enviar tal cual la lectura. Yo lo que voy a hacer es simplificar este programa de ejemplo, que es el de convertir una entrada analógica a voltios y enviarla por el puerto serie. Pues si yo quito todos los comentarios para simplificar y quito ese cálculo, yo aquí le voy a llamar a esta variable que define aquí para leer la entrada analógica, lectura, y la voy a enviar por el puerto serie. Vamos a llevar también un cable al multímetro para ver la tensión real que estamos leyendo y simulamos. Con 0 voltios vemos que nos entrega 0. En el monitor serie nos está enviando el valor que lee tal cual. Si subimos un poco, pues ahí estamos en medio voltio más o menos, un poquito más, 100 y pico, 123 está leyendo ahora mismo. Vamos a ver si lo podemos dejar justo en 500 milivoltios, por ahí, ¿no? 500 milivoltios nos da 102. Muy bien, vamos a ver un voltio, que veíamos que daba sobre 204, creo que hemos dicho que era, haciendo el cálculo. 205. Si vamos a la mitad más o menos, pues dará la mitad, dará en torno a 511, 512, ¿no? Y eso será en 2 voltios y medio. Pues vamos a girar el potenciómetro hasta que la lectura nos dé 2 voltios y medio. Y nos da 511, está bien. Y bueno, nos vamos al máximo hasta tener 5 voltios y nos da 1023, que es el máximo. Entonces tenemos un valor de 0 a 1023 que representa una entrada entre 0 y 5 voltios. Y con esto espero que esté un poco más claro lo que es una entrada analógica y una entrada digital.